Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Para ello vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 10, del versículo 9 al 10. Nos podemos poner de pie para gloria y honra del Señor. Cuando lo tengamos, un fuerte amén, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Bien, Dios. Amén. Bueno, hermanos, Romanos 10, capítulo 10, del 9 al 10. Vamos a seguir honrando el nombre del Señor. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, por tenernos, Señor, un día más, Señor, aquí en tu casa, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tuya es, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu tomando control en este lugar, Señor, que así, Señor, como hablaste a mi vida, Señor, así hables a mis hermanos, Señor. Ponemos este culto en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos. El tema, hermanos, de esta noche es el poder de lo que sale de nuestra boca. Pues el Señor, hermanos, a través de su palabra, a mí me declaraba tiempo, más tiempo. Y me ha dado más tiempo, porque me cayó de sorpresa, ¿verdad? Entonces, el Señor no se hace esperar. Entonces, cuando le pide a uno algo, entonces hay que entender qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Muchas veces estamos nosotros a la expectativa de que estamos como, ¿qué pasa aquí? No entendemos. Entonces, el Señor habla a través de siervo, a través de su palabra, más que todo, ¿verdad? Entonces, que está acá. Y bueno, el Señor ha hablado en mi vida. Estos versículos, queridos hermanos, pues déjenme decirles que para mí han tenido una experiencia bien linda, bien bonita, ya que una vez evangelizando con mis amados hermanos, yo casi siempre ocupo estos versículos porque el poder que tiene lo que nosotros decimos. Entonces, y vamos a eso, a que la gente pues entienda que lo que va a expresar con sus labios tiene poder. Entonces, pero un sábado, hermanos, estábamos evangelizando, ya habíamos visto a un muchacho, un joven, que tal vez de nuestra edad, él siempre vendiendo agua, pero se nos veía a nosotros de una forma como detectiva, se nos acercaba a ver qué hacíamos, qué hacemos. Entonces, un sábado antes, pues sentimos esa presencia bien extraña, ¿verdad? Entonces, el sábado siguiente que nosotros fuimos, lo mismo se acercó, pero el Señor me inquietó a acercarme, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de valentía y dominio propio. Entonces, me le acerqué y empecé a hablar con él y el Señor, tan bello, tan hermoso, porque Él es el que pone las palabras en nuestra boca, ¿verdad? No somos nosotros los que nos expresamos. Entonces, bien lindo la forma en que el Señor, yo al mismo tiempo que yo estaba hablando, yo le estaba dando gracias al Señor, porque yo había leído esta porción, pero en la forma, en la introducción, como le llegué al Señor, al muchacho por misericordia, me hizo entender a mí muchas cosas en ese momento. Entonces, y el Señor iba tocando ese corazón hasta que él confesara lo que estaba acá. Entonces el muchacho estaba muy cargado. Entonces el Señor le llegó por ahí, por tus cargas, que si confesas tus cargas con tu boca, le decía yo, entonces el Señor te va a ayudar a esas dificultades. Pero a su vez yo decía, Señor, yo
yo no estoy hablando, gracias, seguí, ¿verdad? Entonces, porque el muchacho se empezó a impactar. Entonces, esto quedó grabado en mi corazón ese día, ¿verdad? Entonces, yo tenía esto que quería compartirlo con ustedes. Entonces, hoy vengo a compartir el poder que tiene lo que nosotros expresamos con nuestra boca. Entonces podemos ver, queridos hermanos, que acá 2 veces en estos versículos se ve confesar y se ve la palabra boca. Entonces cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar bendición. Cuando nosotros nos expresamos en nuestro lugar de trabajo, tiene que ser de una manera diferente a los demás. Entonces, porque es como nos distinguimos nosotros como cristianos, como siervos de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que declarar bendición. Tenemos que cada día, hermanos, depender de la soberanía, porque muchas veces queremos declarar y queremos que se haga lo que nosotros decimos que se haga, que se sane la hermana. Entonces, yo estoy creyendo, pero la voluntad de Dios. Entonces, es aquí donde el Señor puede confesar, pero de una manera que sea a la voluntad de Dios, porque hay que tener cuidado cuando nosotros venimos, imponemos y no aceptamos, como se ha visto, no acepto un no por respuesta, dicen ahora los cristianos. Y así va a ser. Y yo lo confieso y lo declaro y lo decreto que así va a ser. Pero es la voluntad de Dios. Entonces, estas palabras, o sea, el Señor tan bello que me hizo entender ese día y me siguió enseñando este día, hoy en la alabanza, hermanos, cuando nosotros estamos alabando al Señor, el Señor ponía en mi corazón, te has quedado callado. Ante la prueba muchas veces nosotros no accionamos, estamos callados, esperando a que solo Dios actúe. Entonces, pero acá dice confesar es una acción con nuestra boca, tenemos que accionar la palabra de Dios. Yo mucho tiempo, y lo confieso acá, me he quedado callado a tratar de, vos lo vas a hacer, Señor, pero en mis acciones, lo que yo tengo que poner de mi parte, sí, hay veces uno se equivoca y dice, todo depende de Dios, y es donde viene la confusión. Pero queremos que Dios lo haga sin nosotros hacer nada. Entonces eso es bien complicado, porque dejamos, no, yo dependo de Dios, yo sé que Dios lo va a hacer, yo así hacía en X circunstancias, Dios lo va a hacer y Dios lo va a hacer. Pero es mi voluntad, un día manejando, es mi voluntad, no es la tuya. Entonces tenemos que entender que todo se basa en la voluntad del Señor. Y acá dice, gloria al Señor, Señor. Porque con el corazón se cree para justicia. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Lo que nosotros escuchamos cuando alguien habla, cuando alguien está declarando, cuando nos está contando algo, hay que tener cuidado. ¿Qué viene aquí al corazón? Porque de aquí fluye todo, hermano. De aquí sale todo. Entonces, tenemos que cuidar ese corazoncito que tenemos, hermanos. Porque sabemos que cuando nosotros expresamos algo, es un sonido. Y quiero que entendamos esto, que para poder declarar bendición hay que saber articular la palabra bendición. Entonces, para que llegue adecuadamente desde el fondo del corazón, que llegue con fe. Entonces, de esa manera nosotros, cuando confesamos y declaramos que Jesucristo murió por nosotros, que vino desde los cielos para el perdón de los que están allá afuera y nosotros, y lo creemos con convicción, el Señor trabaja, queridos hermanos. Porque también, para poder decir, también hay que saber escuchar. Cuando escuchamos la palabra clave, ¿verdad?, de la salvación, hay que saber identificar cuando de verdad
la palabra nos está llegando a nosotros, porque la palabra penetra, pero muchas veces nosotros nos hacemos de oídos sordos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que escuchamos acá, a lo que escuchamos cuando alabamos al Señor y cantamos, porque muchas veces escuchamos y a veces repetimos sin saber lo que y procesar lo que la alabanza dice, entre comillas alabanza o canciones, los que escuchan las canciones, porque hay muchos que han de escuchar todavía canciones del mundial. Entonces, pero depende de nosotros, hermanos, qué es lo que nosotros le metemos a este templo que tiene que ser santo, hermanos. No tenemos que profanarlo, no tenemos que seguirlo dañando. Al final, los deleites nos gozamos un momento, pero después nos vamos a entristecer, nos vamos a crujir de dientes en la eternidad. Entonces hay que tener discernimiento, hermanos. Vamos y busquemos, amados hermanos, Primera de Samuel, versículo 16, 23. Vamos a dar unos ejemplos de lo que importante que es poner atención a lo que nosotros escuchamos y lo que puede hacer lo que nosotros escuchamos para poder declarar la bendición que entra a nosotros. 1 Samuel 16, 23, hermano. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Imagínense qué poder tiene que nosotros alabemos a Dios, que nosotros toquemos un instrumento a Dios con manos limpias, con manos consagradas al Señor. ¿Qué pasaba aquí? El espíritu inmundo se iba. Entonces, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo y empezamos a hacer las cosas bien, hasta los amigos se alejan, los amigos se van, porque ya ven nosotros, como decía el pastor, ya lo ven aburrido, ya lo ven pues que ya no participa en aquellas chabacanadas, ya no somos los mismos, ¿verdad? Entonces la gente se empieza a alejar. Pero también, querido hermano, no sé si hay amigos acá, porque aquí debemos de ser hermanos, ¿verdad? Entonces, los espíritus inmundos que pudiésemos andar también se tienen que alejar. ¿Por qué? Porque también aquellos que son tentados ante la pornografía, ante el adulterio, ante la fornicación, eso se tiene que alejar, hermano. Entonces, hasta también alejar de aquello que nos hace daño escuchar. Sí, amén. Entonces, la gente se tiene que alejar, pero usted y yo tal vez estamos, ¿qué dijo? ¿Cómo fue? Entonces, nosotros somos parte de ese espíritu inmundo, querido hermano, porque cuando nosotros tocamos esta guitarra, la trompeta, entonces los espíritus inmundos que nos persiguen deben alejarse, hermano. Entonces, porque aquí tenemos que venir a adorar en espíritu y en verdad, adorar de verdad. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces estamos mal y muchas veces estamos tocando, estamos cantando al Señor, cantándole. Aquí en la iglesia estamos, pero estamos igual, no avanzamos. No avanzamos de como dicen, una silla de corredor, no sé,
pero no avanzamos, y nosotros tenemos que avanzar. Cada espíritu inmundo que se esté alejando de nosotros se nos tiene que notar. Sí, amén. De verdad el cambio en usted y en mí. Entonces, porque venimos a alabar al Señor, venimos a escuchar como que David esté tocando el arpa. Entonces, y todo enojo, todo mal pensamiento, todo aquello que venga, se tiene que ir. Cada día renovándonos en espíritu. Entonces, pero es a través de lo que nosotros escuchamos. Yo estaba entre el poder de escuchar lo que decimos, de escuchar y lo que decimos y de lo que sale en nuestra boca, pero si hablamos, también hablamos lo que escuchamos. Entonces aquí es hablar y oír. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces lo que nosotros vengamos a dar aquí se tiene que notar también, ¿verdad? Nosotros que estamos tocando, que se note que la gente esté metida, que se note como que son Saúl, que de verdad ya se apacigua, ¿verdad? Se apacigua el demonio. Pero si nosotros andamos cargando, tal vez algo peor, lo que tocamos, entonces se va a notar. O los que estamos sentados, entonces los que somos cristianos, que muchas veces damos mucho que desear, porque hay personas que son inconversas y son mejor personas que los cristianos. Lamentablemente así es. Entonces es por eso que el evangelio se pisotea, porque las acciones de los cristianos hoy dejan mucho que desear y tachan a los otros. Y aquel que ya estaba a punto dice, no hombre, ¿para qué? Si aquel... No, entonces depende de nosotros. Entonces cuando nosotros escuchemos que está el arpa aquí, que están hablando del Señor, apaciguarnos, ¿verdad? Cambiar el temperamento, cambiar lo que nosotros hacemos a diario. Cambiar la soberbia, entonces de que solo yo, el yo, entonces de que yo no me equivoco y nos equivocamos. Hoy me equivoqué, ¿va? Sí, amén. Yo también. Amén. Confiésenlo. Entonces, en el trabajo, hermanos, entonces yo le decía al hermano, no, le decía, Es cierto. imposible, le dije, imposible. Entonces, imposible. Y fuimos a ver que yo había sido, pues, el que la había regado, no me hice bien las cosas. Entonces, pero al final, pues en equipo, ahí pasamos como media hora más, pero logramos. Entonces, pero hay que trabajar ese orgullo, ¿verdad? Aquí no hablan del orgullo, de la soberbia y de que tenemos que, pues, tener un espíritu apacible, ¿verdad? Hermanos, y casi los que estamos acá, la mayoría, todos, venimos a escuchar el arpa. Sí, amén. Venimos a escuchar el arpa. Entonces, y tiene que quedar grabada en nuestro corazón para que ande ahí. Gloria a Dios. Entonces, pero depende de nosotros, ¿verdad? De cuidar ese corazón. El Señor es bueno, hermanos. Muchas veces, aparte de eso, los espíritus inmundos, que muchas veces el cristiano anda, un ejemplo bien sencillo, cuando el banco nos habla y nos dice que hay que pagar, ahí a nosotros en vez de apaciguarnos se nos revuelve aquello porque no nos gusta que nos digan que hay una falta, que hay algo que hay que cumplir. Entonces usted y yo como cristianos tenemos que cumplir todas las leyes, hermanos, los impuestos. Entonces todo lo que debemos de pagarlo, el tributo al Señor, muchas veces no lo hacemos, hermanos. Y aquí hay uno, hermano. Entonces tenemos que hacerlo. Entonces para acarrear bendición. Porque muchas veces estamos mal. Porque no accionamos, hermanos. No accionamos. Busquemos ahora, hermanos, Hechos capítulo 16. Del 25 al 26. Hechos capítulo 16, 25, 26.
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y los cristianos, los de tierra de bendición, los hermanos, los aleluya, entonces se escucha que están adorando al Señor. Los vecinos que no se han convertido, hermanos, entonces la gente escucha lo que nosotros hacemos en nuestra casa. Si no gritamos, si juegan cacerola, sí, hermano, entonces escuchan, los vecinos escuchan. Y aquí, solo fíjense, hermanos, pero a medianoche ellos estaban, hermanos, en una prueba. Ellos estaban en prisión. Ellos ya habían sido golpeados. Ellos ya habían sido azotados. Ellos ya estaban en prisión con cerro en sus piernas. Entonces, pero ellos estaban en la prueba. Pero ¿qué estaban haciendo? A medianoche, dice acá, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos oían. La gente escucha, hermano, lo que nosotros decimos, cómo nos expresamos, si somos cristianos derrotados, si somos cristianos que decimos, ay, yo cómo voy a hacer, hoy cómo hago, este mes no me va a alcanzar. Entonces, si estamos declarando eso, hermano, la gente va a decir, hombre, ¿y para qué? Si dicen que los hijos de Dios son prósperos, que los hijos de Dios pues, son bien bendecidos, y a este siempre lo veo llorando. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la culpa, amados hermanos, de eso, ¿verdad? Entonces, y posiblemente, solo fíjense acá, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando nosotros adoramos de verdad en la prueba, suceden cosas sobrenaturales. Aleluya. Y además, lo más precioso, lo más lindo, es que los que no conocen a Cristo, aquellos van a escuchar y van a ver las maravillas que Dios hace en aquellos que creen en Él. Porque ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban orando, oraban, estaban golpeados, estaban presos, estaban amarrados, los habían metido en lo más profundo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban expresando fe, orando al Señor. Lo que usted y yo digamos en la prueba, eso tiene poder. Y lo que escuchen aquellos que no conocen, cuando vean las maravillas de Dios, ellos van a venir a la tierra. Gloria sea al Señor. Ellos van a venir a los pies de Cristo, hermanos, porque esa es la misión de ustedes y mi persona, hermano. Que los demás vengan a los pies de Cristo a través de este gran resplandor que nosotros tenemos. Entonces, de esa luz, Sedón, mejor que Sedón. Entonces, que nosotros expresamos, hermano, esa luz blanca, esa luz pura. Entonces, así como Moisés cuando bajaba de la presencia del Señor, así nos ven cuando nosotros salimos de aquí de la iglesia. Resplandecer, y aquí estamos en la presencia del Señor. Pero, fe, ¿verdad? Fe es lo que nos falta, hay que pedirla. Misericordia hay que pedirla, discernimiento hay que pedirla, hermano. Él lo da a placer, Él lo da como Él quiere, como según pues lo ve el corazón, ¿verdad, hermano? Para gloria y honra del Señor, porque todo debe de ser basado en eso, en glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en el 29, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí vemos cómo el guardia, aquel que los tenía bajo su dominio, que los tenía, pues ya tal vez los había golpeado, les había puesto el cepo, hermano, para que no se escapasen. Entonces, pero cuando vio el poder de aquel que ellos estaban invocando,
¿qué pasó? Le temblaron sus pies, porque no hay nada que se pueda sujetar al poder de Dios, a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Le temblaron sus pies y les preguntó, ¿qué puedo hacer para recibir eso? ¿Qué puedo hacer? Así decimos nosotros acá. ¿Qué puedo hacer para ser mejor cristiano? ¿Qué puedo hacer, verdad? Para dejar aquello que me gusta tanto, aquello que lo tengo en lo oculto, hermano. Entonces, aquello que está ahí bien penetrado y que nosotros no nos queremos deshacer de eso. ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos que ser también, muchas veces escuchamos la palabra, pero cuando veamos los milagros, hermanos, tenemos que reconocer que tenemos un Dios grande y fuerte, así como cantamos, hermanos. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros actuamos así como actuó Pablo y Silas, viene el milagro, hermano, porque eso fue un gran milagro. Entonces, cuando nos quedamos callados a tratar de depender del Señor sin hacer nada, oh hermanos, la fe sin obra es muerta. Somos salvos por gracia. Entonces, pero tenemos que conmover esa misericordia, tenemos que mover el poder de Dios a través de lo que nosotros decimos, de lo que sale de nuestra boca, de lo que nosotros escuchamos. Tenemos que retenerlo y expresarlo, compartirlo con aquel que necesita la palabra de Dios, con aquel que está desolado, que tal vez está ya atado en tantas cosas, y que hay alguien que puede hacer temblar esos cimientos, reventar esas cadenas y sacarlo de ese tormento, de aquello, porque muchas veces había alguien que me decía, estoy viviendo una pesadilla aquí en la calle, me decía, estoy viviendo algo horrible. Entonces, porque tenía un año de estar viviendo en la calle, tenía un año de estar a solas, yo tengo ganas de escuchar la palabra, yo me acerco cuando alguien que está predicando me dice, pero muchas veces también llegan y nos ponen juicio y nos ponen que ya nosotros no, que así no valemos nada, y que le dan una terapia de shock, pero shock para el infierno. Entonces, porque lo que están haciendo es que ese corazón se endurezca más. Entonces, allá afuera hay gente que necesita, que está viviendo una pesadilla como tal vez nosotros la vivimos. Entonces, nosotros tenemos que, cuando escuchamos y decimos, porque expresamos como cristianos, expresamos y decimos, mira qué linda es la iglesia, precioso, cómo se ven los milagros ahí, cómo se ven los milagros. Entonces lo decimos, pero no lo creemos en nosotros mismos. En nosotros mismos muchas veces no creemos, hermanos. Y nosotros podemos sacar a esa gente a través de que vea las maravillas del Señor y romper ese cascarón que tenemos de pollos espirituales, de estar en lo mismo. No, sí, hermano. Entonces, cuesta, hermano. O sea, no digo porque yo soy igual. Entonces, pero tenemos que romper y ser valientes. Entonces, y expresar de verdad lo que nosotros escuchamos, lo que leemos, de verdad, tenerlo escrito en el corazón. Entonces, y decirlo con convicción, pero estamos encapsulados en que no queremos salir muchas veces de estas cuatro paredes. Entonces, y no queremos salir más allá y pensamos que aquí se terminó el servicio, y el servicio sigue, hermanos, allá en su casa, allá en el trabajo, allá afuera sigue, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, aquí ya somos salvos, aquí ya estamos todos salvos, ¿verdad? Somos salvos. Y fíjense que un hermano que lo encontré, ahí lo hemos conocido, llega y ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Ya nos saludamos ahí así. Entonces, ¿y de dónde vienen, verdad? La curiosidad siempre de tal lugar, ¿verdad? Yo vengo de tal lugar. Entonces, no, que bien, mire, la gente como es dura, ¿verdad? Es dura, sí.
Entonces yo cuando les pregunto, ¿ya sos salvo? A los cristianos en la iglesia me dicen, no, yo no sé, dicen así, pero uno debe de estar seguro, hermano. Aleluya. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos callados porque somos pícaros, hermano. No, en serio, hermano. En serio, somos pícaros, hermanos. Entonces, cuando preguntan, muchas veces nos han preguntado, muchas veces nos dicen, somos salvos. No levantamos la mano, hermano. Y nosotros somos cristianos. Somos aleluya. A mí me encanta esa palabra porque la gente se burlaba. Yo he escuchado, los aleluya, sí, va. Entonces a mí me gusta decirle, sí, soy aleluya, y que no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Yo sé lo que ha hecho en mi vida y lo que ha hecho en cada uno de ustedes. Nosotros tenemos que expresar las maravillas. Vean aquí, qué milagro más grande lo que Pablo y Silas lograron, ¿verdad? Por misericordia del Señor. ¿Y qué pasó? Ellos el carcelero se lo llevó a su casa, hermano. Entonces se lo llevó a su casa porque aquí le dijo que serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa. Cuando alguien llega a los pies de Cristo, entonces llega la bendición, hermano. Llega el poder de Dios. Entonces no nosotros. Entonces, no nos sintamos que yo me lo gané. Entonces no es así. Entonces es el poder de Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que obra, hermanos. Entonces veamos otro ejemplo bien bonito. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos tiene mucho poder, hermano. Lo que escuchamos y lo que decimos. Vámonos a Josué 6:20, hermanos. Gloria a Dios. Y dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo siguió y luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, hermanos. Miren qué precioso cuando nosotros obedecemos lo que el Señor nos dice, lo que nosotros escuchamos acá, ¿verdad? El Señor ya les había dicho y les había revelado cómo penetrar esa ciudad. Entonces, pero ellos fueron inteligentes porque ellos hicieron todo lo que les dijo y en orden. ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo está unido, hermanos, aquí dice, entonces el pueblo gritaron unánimes. Imagínense que nosotros gritáramos en un mismo sentir, si nosotros oráramos en un mismo sentir por un milagro, por algo que alguien necesite, o aquí que se vea la gloria de Dios, que descienda el Espíritu Santo, el Señor no se va a hacer esperar, hermano. El Señor se va a mover, porque aquí están sus leyes, aquí está todo lo que nosotros debemos de hacer, hermano, para que la tierra tiemble, para que esos muros caigan, hermano. Aquí dice que y los sacerdotes tocaron la bocina, los del ministerio tocaron, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el ruido de la bocina, gritaron a grandes voces. El muro se derriba, hermano. Cuando declaramos en el nombre de Jesús bendición, cuando decimos, Señor, estoy enfermo, dame fuerza, pero que sea tu voluntad, saname si tú quieres, Señor, pero tú haz tu voluntad. Estoy en esta dificultad económica, pero yo sé que tú vas a obrar. Entonces, pero es, hermanos, de medianoche, decía cuando Pablo y Silas orando. Entonces, cuando dice de medianoche, hagan de caso, ellos ya habían sido golpeados,
Hagan de caso que somos nosotros que venimos del trabajo todos azotados, explotados. Entonces, pero venimos y con dificultades, hermanos. Y venimos y decimos, Señor, estoy en esta prueba, tengo este cepo ahorita aquí, tengo esto, pero yo voy a orarte, yo voy a cantar himnos de victoria para que tú, Señor, te muevas con poder y los demás vean que hay un Dios grande y fuerte. No para que sanes mi enfermedad, no para que me saques de esta dificultad económica, sino que para que Él vea que tú lo puedes todo, que tú eres el Dios todopoderoso. Entonces, cuando pensamos en que lo que nosotros va a ser para bendición de los demás, el Señor va a obrar, hermanos. Cuando de verdad nosotros decimos y pasamos, ayer hablábamos, por misericordia, de pasar la vana repetición en la oración, y pasamos ese nivel a donde nosotros decimos, Señor, oro por la vida del hermano, oro, pero orar por cada uno de sus áreas, pensando en nada más en la bendición de él, hermano. Al final el Señor va a orar en el hermano y va a orar en nuestra vida, hermano, porque Él es un Dios que tiene tanto poder, que tiene tanta riqueza, que tiene tanto de lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros no damos himnos de alabanza, nosotros no oramos por aquello que necesitamos y no oramos por el hermano. No oramos porque la verdadera oración, hermanos, no es por nosotros mismos, sino es para que el Señor se glorifica. Glorifícate, Señor, en esta situación, para que vean que en el Dios que yo profeso es grande. Ese debe de ser la base de nuestra oración para que nosotros obtengamos la bendición. Esa es la clave, hermano. Entonces, de esa manera, así como oraban, tal vez ellos estaban diciendo, Señor, bendice a estos que nos golpearon, perdónalo, así decían. ¿Qué decía Esteban? Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. El primer mártir, perdónalo, Señor. Cuando nosotros, estando en la dificultad, no pensamos en lo de nosotros y damos voces al Señor para que bendiga a la hermana, al hermano, a todos. El Señor obra, hermanos. El Señor lo hace porque Él es un Dios de misericordia. Y si nosotros entendemos que esa misericordia la debemos de tratar de practicar, porque nunca vamos a llegar a eso, hermanos. Pero el Señor conoce nuestro corazón, pero no como decimos, el Señor conoce mi corazón porque Él no lo hace. No, sino el Señor en realidad conoce nuestro corazón, porque muchas veces va con doble sentido, va con algo ahí por bajo. Entonces, esa ayudadita, ¿verdad? Aleluya. Yo lo recibo para que me lo pague. Entonces, cuando nosotros vamos con doble intención, cuando se ve que en realidad, entonces nos va a ir mal, hermanos. Nosotros tenemos que ser como estos siervos, ¿verdad? Que a grande voz le dijo el Señor que dieran 6 vueltas, cada día una vuelta, ¿verdad? Ahí a los muros. El séptimo día que dieran 7 vueltas y que fueran en el orden que les había dicho y que gritaran para que los muros cayeran. ¿Qué pasó? Cuando ellos lo creyeron con fe, esos muros son derribados, hermanos. Entonces tenemos que entender que todo es la voluntad de Dios. Todo es la voluntad, porque no tenemos que tener fe en la fe de nosotros mismos. Entonces, sino fe en que el Señor hace lo que Él quiere, y como quiere, y cuando quiere, y a la hora que quiere, hermano. Porque el Señor es bueno y lleno de misericordia. ¿Qué ha querido venir a decir el Señor esta noche a cada uno de nosotros, hermanos? Que de verdad nos salga y nos fluya del corazón, que nos fluya la oración,
el himno de alabanza hacia el Señor en nuestras acciones, en todo lo que nosotros emprendemos, en nuestro lenguaje, hermanos. Tenemos que cambiar, así como hay que cambiar al mundo, hermanos. O sea, nosotros tenemos a aquel que lo puede hacer. Entonces nosotros, si nosotros nos unimos, así como estos se unieron, vamos a hacer grandes cosas, hermanos. Esto va a crecer, la obra del Señor va a crecer. Se van a ver los milagros grandes en nuestra vida. Entonces, para que el Señor trabaje. Entonces, esa en realidad, eso es lo que el Señor quiere decir, que la iglesia esté unida, que estemos unidos a toda hora, hermanos, aunque no estemos acá, estemos en un mismo sentir, a donde quiera que andemos, hermanos. Vamos a orar, queridos hermanos. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, lleno de misericordia, Señor. Gracias, Señor, por hablar a mi vida, Señor. Gracias, Señor, por decirme, Señor, que tengo que accionar, Señor, que tengo que orar, Señor, cada día más, Señor, que tengo que alabarte, Señor, que tengo que darte la gloria y la honra a ti, Señor, para que ese muro caiga, Señor, para que ese cepo, Señor, se rompa, Señor, para que se rompan esas cadenas, Señor, para que esa prisión sea abierta, Señor, para que tú, Señor, trabajes, Señor, para que los demás, Señor, vengan a los pies de Cristo, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, declaremos bendición a donde quiera que vayamos, Señor, a donde quiera que estemos parados, Señor, haya bendición, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Si alguno siente en su corazón que le ha fallado al Señor, que no le ha dado el tiempo adecuado, que no le ha dado esas voces de alabanza, Señor, al Señor, puede pasar al frente, puede venir a decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, Señor, porque te he fallado, porque no te he dedicado el tiempo en la oración, Señor. Perdóname, Padre bendito, porque yo sé que es para mi bendición, pero te pido, Señor, que tú toques los corazones, Señor. Toca, Señor, esos corazones en el nombre de Jesús, Señor. Pero si todos estamos bien, le damos la gloria y la honra al Señor. Que el Señor le bendiga, hermano.